La Casa del Dragón es, sin duda, una de las series más polémicas de los últimos años. Por un lado, es un proyecto gigante y carísimo de una franquicia súper popular, pero por el otro, es el blanco constante de las críticas de los fans de los libros. La cosa ha llegado a tal punto que el mismísimo George Martin se desvinculó públicamente de la serie y se peleó a muerte con el showrunner. Pero, ¿qué fue lo que pasó exactamente y por qué el autor odia tanto La Casa del Dragón? Lo vamos a analizar en los próximos minutos. Para entender en qué momento todo se fue al diablo, primero tenemos que reconstruir cómo pasaron las cosas. Soy cinéfilo en pijama, y sin más, comenzamos. Vamos atrás en el tiempo, al 2019. Juego de Tronos acababa de terminar con su polémica octava temporada, y el estudio estaba decidiendo qué hacer después. Volver a grabar el final, obviamente, no era una opción, así que el estudio empezó a buscar ideas para precuelas. Para ese momento, la saga principal de Canción de Hielo y Fuego todavía no estaba terminada, pero sí existían Fuego y Sangre, y los cuentos de Dunk y Egg, historias que pasaban mucho antes que Juego de Tronos. Sin embargo, el primer proyecto al que le dieron luz verde fue una precuela sobre la larga noche, que iba a tener a Naomi Watts como protagonista. Incluso llegaron a grabar un episodio piloto, pero le fue pésimo en las proyecciones de prueba. Después de eso, cancelaron el proyecto por completo, y el estudio anunció que empezarían a trabajar en una adaptación de la historia de los Targaryen con un nombre espectacular: La Casa del Dragón. Seguíamos en 2019, y faltaban 3 largos años para el estreno de la primera temporada. Era tiempo más que suficiente para escribir un buen guión, grabar todo y hacer los efectos especiales, que iban a ser muchísimos. Después de todo, los Targaryen estaban en su mejor momento en esa época, y la historia se trataba básicamente de la guerra civil de esta gran casa. Y como nos enteraríamos después, los primeros borradores ya estaban listos desde el año anterior, o sea que, en la práctica, trabajaron en la primera temporada de La Casa del Dragón durante 4 años enteros. En esa época, George Martin estaba súper emocionado con el inicio de la producción. En la famosa precuela cancelada de La Larga Noche también había participado, pero solo como consultor. En La Casa del Dragón, en cambio, lo involucraron por completo, a pesar de que supuestamente estaba súper ocupado escribiendo Vientos de Invierno. Él mismo decía lo feliz que estaba de trabajar con Ryan Condal. El autor le echaba flores al showrunner, diciendo que era un guionista excelente y un verdadero fan de la saga de Hielo y Fuego, por lo que la franquicia estaba en las mejores manos. Un dato curioso es que, al principio, Condal había pedido adaptar El Caballero de los Siete Reinos, pero Martin no quiso porque sentía que no había suficiente material original para eso, así que acordaron hacer la épica historia de los dragones. El escritor se encargó de revisar el guión, trabajar en los borradores y armar tramas específicas. Como resultado, el primer episodio fue visto por 10 millones de personas el día de su estreno, y bueno, era obvio, fue el mejor debut de cualquier serie nueva hasta ese momento. No era para menos, su predecesora era una de las series más populares de la historia. La precuela rápidamente se ganó tanto fans como detractores. Pero lo interesante aquí es otra cosa: el hecho de que Martin defendía la serie a capa y espada, en especial cuando muchos espectadores se quejaron por los constantes saltos en el tiempo y los cambios de actores para un montón de personajes. El autor insistió en que no había otra forma de adaptar la historia y que los creadores lo habían hecho de la mejor manera posible. En pocas palabras, durante la creación de la primera temporada y después de su estreno, todo era amor y paz entre el equipo de producción y George Martin. Pero a partir de ahí es cuando empiezan los problemas, que terminarían en una bronca pública gigante. Sí, una bronca tan grande que, para cuando salió la tercera temporada, el autor desconocía la serie diciendo que esa ya no era su historia. Entonces, ¿qué carajos pasó y qué hizo tan mal La Casa del Dragón? En resumen, se tomaron demasiadas libertades creativas. Todos entendemos que al adaptar cualquier libro siempre habrá cambios. A veces hay que adaptarse a los presupuestos de producción, desarrollar más a los personajes, pensar en cómo lo verá el público y cosas así. El Caballero de los Siete Reinos, por ejemplo, fue súper fiel al libro, aunque se tomó la libertad de meter flashbacks y escenas nuevas, pero lo hizo para que conectáramos mejor con el protagonista. En el caso de La Casa del Dragón, cambiaron líneas argumentales enteras. Borraron a algunos personajes y escenas que eran clave para el futuro de la historia. Pero lo más triste es que, si en la primera temporada escuchaban los consejos de George Martin, para la segunda simplemente lo ignoraron por completo. Esto lo supimos gracias a su blog,
donde suele compartir detalles súper sinceros sobre su trabajo con los fans, aunque poco después borraron la publicación, supuestamente por un error de sus asistentes. Pero ya saben que el internet nunca olvida, así que los problemas que describió el autor en ese momento se fueron acumulando como una bola de nieve, hasta explotar por completo en la tercera temporada. La publicación se llamaba Cuidado con las mariposas, una clara referencia al famoso efecto mariposa. La idea es que el aleteo de una mariposa de un lado del mundo puede causar un tsunami del otro lado. O sea, cualquier cambio pequeño puede terminar en un desastre total. Como ejemplo, Martin criticó a Ryan Condal por haber eliminado de la historia al príncipe Maelor, el hijo del rey Aegon y Elaena. Maelor debía morir en la famosa escena de los asesinos sangre y queso, algo que después iba a provocar la locura de Elaena. El showrunner, por su parte, se justificó diciendo que tomaron esa decisión por un tema práctico. Ya tenían a demasiados niños de diferentes edades en el set, así que meter a un bebé de 2 años era una pesadilla logística. Podía afectar la producción y retrasar todas las grabaciones. Además, creían que el público podía malinterpretar o reaccionar muy mal al ver la muerte de un niño pequeño en pantalla. Pero Condal le prometió a Martin que meterían al personaje más adelante, probablemente hacia el final de la temporada, cuando mostraran a Elaena embarazada. Y bueno, eso fue suficiente para calmar a Martin por un rato. Pero como no cumplieron, él fue y lo soltó todo en su blog. El escritor dijo que estaba súper decepcionado con esa decisión, porque la falta de Maelor iba a crear ese maldito efecto mariposa para las próximas temporadas, ya que era obvio que los guionistas no se iban a detener en borrar a un solo príncipe. Luego detalló toda la historia de Maelor, que fue borrada por completo de la serie. Durante el ataque a Desembarco del Rey, Larys Strong sacaba a escondidas a Aegon, a su hija Jaehaera y a su hijo Maelor. Para protegerlos, le ordenó a Ser Rickard Thorne llevar al niño con los Hightower y a Ser Willis Fell llevar a la niña a Bastión de Tormentas. Pero Maelor nunca llegó a su destino. Ser Thorne fue descubierto, una turba lo persiguió en Puente Amargo y terminaron matándolo a él y después al niño. Hay diferentes versiones de cómo pasó, pero todas son horribles y brutales, y luego le llevaron el cuerpo a Rhaenyra, quien según una versión lloró y según otra se rió. O sea, estas diferentes versiones te daban la oportunidad de mostrar a la reina del bando negro como quisieras. Elaena, por su parte, al enterarse de la muerte de su hijo, se suicidó. Martin señala que esto crea un problema enorme para su historia en la tercera temporada. Como Maelor no existe en la serie y esa trama se perdió, ya no hay un evento trágico que detone el final de Elaena. Así que los guionistas van a tener que cambiarla por completo e inventarse otra cosa, y con cada nuevo episodio hay más y más cambios como este. Por ejemplo, para que la historia se sintiera más personal, en la segunda temporada inventaron el romance de Alicent con Criston Cole y las reuniones secretas entre las dos reinas y examigas, cosas que nunca pasaron en el libro. De los Velaryon, bueno, los hicieron afrodescendientes para que se vieran diferentes a los Targaryen, aunque en el libro hay descripciones exactas de ellos, con todo y ojos morados. El almirante de la triarquía, Lohar, que persiguió a Corlys y al final murió a manos de Alyn, era un hombre en los libros. Y no fue Tyland Lannister quien negoció con él, sino Otto Hightower, y todo se arregló sin tener que pelear en el lodo. No fue Rhaena la que voló sobre roba ovejas, sino Ortigas, una campesina de 16 años a la que ni siquiera metieron en la serie. En la batalla del Gaznate pelearon todos los jinetes bastardos y estaban esperando a Aemond en una emboscada. Daemon se pasó toda la segunda temporada atrapado en Harrenhal, teniendo visiones locas y platicando con Alice Ríos. Pero en el libro, él juntó a su ejército súper rápido y se fue del castillo. Y Alice Ríos, por su lado, enamoró a otro Targaryen, pero mucho después. Y todo esto es solo la punta del iceberg. No me extraña que los fans critiquen sin parar a los creadores por alejarse tanto del libro. Pero el propio George Martin tampoco se queda callado. En septiembre de 2024 le dio una entrevista extensa a The Hollywood Reporter, donde explicó con lujo de detalles lo que pensaba de La Casa del Dragón. Describió su relación con el showrunner como horrible. Según Martin, la primera temporada fue un verdadero trabajo en equipo, donde lo escuchaban y hacían los cambios que él sugería, pero en la segunda simplemente lo ignoraron y lo trajeron a puras promesas de que las cosas iban a mejorar.
El punto de quiebre fue durante la producción de la tercera temporada. En una videollamada, el escritor se horrorizó al ver lo muchísimo que los guionistas se habían alejado de su obra. Le dijo en su cara a los productores que La Casa del Dragón ya no era su historia. La situación se puso tan tensa que Martin y Condal solo se comunicaban a través de intermediarios. O sea, en 5 años desde que empezaron a trabajar, pasaron del amor al odio. La verdad, aquí es difícil decir quién tiene la razón. Fuego y Sangre es un libro de fantasía y, como cualquier trabajo de ese tipo, deja huecos y contradicciones a propósito. En teoría, eso te da mucha libertad creativa, porque te permite interpretar las cosas de diferentes maneras. El problema es que los creadores de la serie te imponen una sola versión de los hechos, inventándose un montón de cosas y destrozando partes enteras de la trama original. Martin, por su parte, cree que los guionistas perdieron el rumbo de la historia solo para hacerla más entretenida. Al final, la cosa tiene dos caras. Por un lado, tenemos el ejemplo de Juego de Tronos original, que hasta la 5ª temporada siguió muy bien los libros, y El Caballero de los 7 Reinos, que fue adaptada casi página por página. Pero por otro lado, tenemos el final de Juego de Tronos, donde se pusieron creativos y se olvidaron por completo de los libros. La Casa del Dragón empezó siendo muy fiel al texto, con cambios que no afectaban mucho, pero a partir de la 2ª temporada se fue por el camino de inventar cosas, algo que, para decirlo suavemente, molestó muchísimo al autor. ¿Cómo terminará todo esto? Solo el tiempo lo dirá. La 3ª temporada apenas va empezando, pero ya sabemos una cosa segura: va a ser muy, muy diferente a los libros. Si eso es bueno o malo, lo iremos analizando en próximos videos. No se olviden de dejar en los comentarios qué opinan de La Casa del Dragón. Eso es todo por hoy. Nos vemos en el próximo video.